con nosotros está Beltrán Aznar, que es uno de los cofundadores y CEO de Clevergy, ¿vale? Clevergy, que es una startup, ahora te doy paso, Beltrán, pero por dar un poquito el contexto de nuestra relación, ¿vale? Es una startup que, bueno, que fundasteis prácticamente al mismo tiempo que yo fundé Santropy y que, de hecho, al principio, ¿no? De vuestras andaduras, recuerdo una conversación, ¿no? De Sí, ahí sí, hace intercambiar tiempo. experiencias. Oye, el DataDis, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y yo, no te metas en DataDis, que no es buena Me idea, acuerdo tal, no sé qué, pero... perfectamente de esa conversación, Pero totalmente. sí, sí, fíjate dónde nos ha llevado luego, bueno, una trayectoria de Clevergy, bueno, que además se ha culminado esta primera etapa, ¿no? Con una noticia que salía ayer de que han levantado pues una ronda de capital de 1.500.000 euros, así que enhorabuena, desde aquí aplauso, ¿vale? Porque no es nada fácil y que seguro que os ayuda mucho en la siguiente etapa de la compañía. Y nada, sin robarte mucho más tiempo, una primera introducción, Beltrán, ¿qué es Clevergy? ¿Para qué surge? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Y luego ya profundizamos en todo esto que venimos a hablar del cliente, de qué pasa después de la instalación y tal. Así que te Vale, doy pie. mil gracias, Pablo, por tenernos aquí. Clever Gym. O sea, yo creo que merece la pena contar el para qué surge y luego el que hace hoy, porque surgimos con otra idea, de hecho. O sea, al principio nosotros queríamos ser una comercializadora justa, básicamente. Será un poco, yo no sé si esto lo hemos llegado a hablar tú y yo, pero esa era como la idea muy, muy inicial, donde queríamos tener una propuesta de valor doble, ¿no? O sea, por un lado, vender energía a precio de coste, un modelo así como podía hacer Lucera, que nos gusta mucho, por ejemplo, o una empresa sueca que se llama Tiber. Y luego, por otro lado, tener un componente tecnológico muy potente que ayudase al usuario a entender y optimizar su consumo, ¿no? Y esto justo lo íbamos ya, teníamos casi todo preparado y estalló la guerra en Ucrania, entonces vender precio de energía ya no era tan buena idea, ¿no? Y ahí nos cambiamos un poco a lo que somos hoy, que era pues básicamente intentar convertir a las comercializadoras e instaladoras en, digamos, en esa herramienta o en esa cara de honestidad para el cliente final. O sea que ahora lo que somos es un software para comercializadoras e instaladoras, ¿vale? Que es un software de gestión de la energía en los hogares, ¿vale? Básicamente este Vale. software lo que hace es centralizar todas las acciones que tienen que ver con lo que le pasa a un usuario en su casa en una única plataforma. Y lo ofrecemos de 3 formatos. Si eres una instaladora, por ejemplo, que ni siquiera tiene aplicación, pues creamos una aplicación marca blanca para ti. Si ya tienes aplicación o área cliente, pues tenemos módulos que enriquecen tus productos, como es el caso de Naturgy, que es nuestro cliente, por ejemplo. O también tenemos la opción de pasarlo vía API, BBVA, que es pasar todos esos datos. Es un poco lo que somos. Vale, vale, genial. O sea, surge con la idea de una comercializadora donde la propuesta de valor es la tecnología más allá de la mera transacción, ¿no? de kilovatios hora. Y a raíz de esa situación internacional, ¿no? Contexto, pues hacéis un pivot a una solución meramente tecnológica. Entonces, dentro de esta tecnología, claro, precisamente la conversación que comentaba yo antes venía sobre un punto muy concreto que es el reto de ser capaz de monitorizar de forma efectiva y con suficiente calidad como para poder generar valor el consumo energético en hogares con una heterogeneidad y disparidad de pues, formatos de instalaciones, zonas geográficas, antigüedad de la instalación, ¿no? ¿Cómo resolvéis vosotros el problema de la monitorización cuando no tienes la posibilidad de ir a conectar un dispositivo al Eso cuadro es. del cliente, ¿no? Que yo creo que es una parte importante. Pues aquí nosotros dividimos, o sea, creo que lo has dicho muy bien. Dependiendo de en qué estado esté el usuario, tú le tienes que ayudar de una manera o de otra, ¿no? Entonces nosotros dividimos al usuario en, digamos, en 4 pasos, ¿no? A lo largo del camino de la transición energética. El primer paso es lo que llamamos un usuario básico, ¿vale? Este usuario es una persona que no tiene ninguna instalación, lo único que tiene es consumo normal y su objetivo es reducir la factura de la luz, ¿no? Pues con este usuario lo que hacemos es nos conectamos sin ningún hardware adicional a la distribuidora, ¿vale? Para ello necesitamos el consentimiento del usuario y con los datos del contador inteligente que nos lo da hora por hora de los últimos años, nuestra tecnología lo que hace básicamente es identificar qué está pasando. Es decir, de qué electrodomésticos viene tu consumo, cómo te comparas con hogares similares, alertas de cómo puedes llegar a mejorar, análisis de potencia, etcétera, ¿no? Entonces, este es un primer paso que el usuario básico, sin gastar un euro ni ninguna integración de hardware adicional, ya sabe qué está pasando. Conforme va evolucionando, digamos, en el camino de la energía, el siguiente paso natural sería, nosotros le llamamos, aunque se ríen un poco de mí, pero el explorer, ¿no? O sea, cuando estás ya pensando, vale,
¿qué hago yo para mejorar y ser más eficiente? Y ahí ya te estás pensando oye, paneles solares sí o no, aerotermia, un enchufe inteligente para monitorizar algo, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos ahí millones de datos, lo que sí que podemos hacer es, en vez de ser un Amazon que te da, digamos, una lista de todo lo que hay en el mercado, te decimos, específico para ti, te viene bien esto, ¿no? Y eso ayuda mucho tanto al usuario a entender lo que necesita de verdad, como a la comercializadora o instaladora por detrás a vender mejor, porque claro, cuando estás como con el lead caliente, si ahí es cuando haces la oferta, tienes mucha más información y está demostrado ahí los números que tienes más posibilidad de vender, ¿no? Entonces, una vez ya sabes qué es lo que quieres, haces esa compra, llegarías al tercer bloque, ¿no? Que es cuando ya tienes una instalación. Puedes tener solar, bomba de calor, batería, lo que sea, ¿no? Tu objetivo aquí es, yo me instalaba algo, lo que quiero es rentabilizar esta inversión, ¿vale? Y aquí, pues básicamente lo que hacemos es, nos integramos con los diferentes fabricantes vía API, también de nuevo sin hardware adicional, y centralizamos todo en una única plataforma, ¿no? De tal manera que sea cual sea, aunque tenemos ahí integraciones todavía pendientes, ¿no? Pero sea cual sea un poco la marca de tu inversor solar, tu batería, puedes recibir la información, centralizarlo en la aplicación de tu comercializadora o instalador y recibir recomendaciones de cómo optimizar esto, ¿vale? Es decir, oye, he visto que tienes un excedente que estás perdiendo dinero versus mercado, ¿no? ¿Por qué no te instalas una batería? ¿Por qué no complementas con una aerotermia? ¿Por qué no pones ahora la calefacción eléctrica que vas a tener un pico de sol versus dentro de 2 horas, que es cuando he analizado y he visto que lo haces normalmente? O sea, ahí intentamos ayudar. Y el último bloque, que todavía no existe mucho en España, es lo que viene, ¿no? O sea, las casas, yo creo que eso, hemos dicho, lo hablaríamos también después, pero ya no van a ser meros consumidores, sino personajes activos de la red. Es decir, van a participar ahí. Y bueno, este lo dejamos, yo creo que da para conversación en sí Sí, misma, lo dejamos para después si quieres. justo eso es una de las cosas que estoy apuntando para comentar luego. Pero bueno, un poco nosotros cuando hemos hecho la difusión de esta sesión, pues hemos centrado mucho el discurso en la postventa, en explotar ese cliente que ya tienes, qué pasa después, cómo lo fidelizas, cómo lo sigues monetizando. Al final, todos los que estamos aquí, la gran mayoría formamos parte de empresas, es lo que nos interesa, ¿no? Oye, generar negocio y a la vez, por supuesto, generar valor. Pero me voy a ir un paso atrás porque sé que gran parte de nuestra audiencia también pues interactúa en su proceso, sobre todo comercial, con ciertas tecnologías que son core o importantes para vuestro negocio también, que es esta parte de Datadis, ¿no? O sea, Datadis es una plataforma, y ya te digo, lo comento porque genera bastante interés, a la vez que frustración quizá entre las personas que nos están viendo por ejemplo, usuarios de Santropy y otras empresas del sector. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es para vosotros o sea, me gustaría saber un poco la experiencia en la interacción con Datadis, entendiendo que Datadis es una especie de, vamos a llamar, institución, se supone que es un servicio público, y qué importancia crees que debería tener, si no la tiene ya, el Open Data de la energía, ¿no? ¿Debería ser algo accesible para todos? ¿Es un recurso que deberíamos utilizar? ¿Debería estar más protegido? No sé, ¿cuál es tu perspectiva ahí en ese tema de los datos de consumo energético? Bueno, a ver, lo primero sobre Datadis, o sea, yo creo que si tú miras la penetración que hay de smart meters en países del resto de Europa y la evolución o lo fácil o difícil que es acceder al dato energético en otros países, creo que Datadis está haciendo un trabajazo, que el primero es poner en común a las distribuidoras, que eso en sí ya entiendo que debe ser bastante curioso. Y luego el hecho de hacer open data del dato, ¿no? Que yo, vamos, firme defensor de que tiene que existir algo así, que por supuesto hay, como en todos los trabajos y en todos los productos, áreas de mejora, pero creo que nos hacen un gran favor porque ponen a disposición el dato y luego es trabajo nuestro, las empresas de software y de producto, trabajar bien el dato, hacer que ese dato tenga sentido y básicamente trabajarlo para que el usuario pueda optimizarlo y pueda, digamos, ser mucho más eficiente. O sea, respondiendo un poco a la pregunta es, Datadis, la interacción con ellos es buena, o sea, tú te puedes conectar vía API, creo que cualquiera que pueda aquí. Lo que pasa es, claro, tienes que tomar la decisión de tener un equipo técnico que haga esta integración y de que esté actualizando y demás, ¿no? Entonces, ahí puedes, yo sé que vosotros lo hacéis también porque también sois técnicos, tiene sentido para vosotros, a lo mejor para una instaladora propia no se quiere pegar con esa integración y dice, oye, pues gracias a un tercero, un proveedor de software,
me lo hacen ellos, lo hacen mejor, que ya están, digamos, integrados, han hecho todo el trabajo, que no es poco, de sacar el dato bien, ¿no? Entonces, hay un poco, creo, la decisión de cada uno. Yo me alegro mucho de que existan y lo de si debería haber Open Data de energía o no, firme creyente en que sí. Firme creyente en que sí. Sí, yo creo que nos falta quizá un pasito de madurez, tanto tecnológica como social, en simplificar el acceso, porque a mí se me hace engorroso. Es decir, que cuando estamos hablando al final de inversiones en ámbito residencial, ¿no? Inversiones e instalaciones de decenas de miles de euros que van a estar en tu tejado 20 años, para las cuales tú tienes que tomar una decisión informada y la empresa que te lo vaya a pues, instalar o dimensionar tiene que tener todos los datos. Y se me hace complicado por un lado, para el usuario, pero también para esa empresa, acceder a la información de forma sencilla, una información precisa, ¿no? Entonces, yo creo que quizá nos falta un paso de madurez en que haya algún tipo de protocolo, pues igual que de fácil que es acceder a tu información de tráfico. Yo, por ejemplo, ayer entré a ver mi coche, ¿no? Los datos de mi coche con el certificado digital. Nos falta ese paso, ¿no? De que el usuario pueda, de forma súper sencilla, acceder a sus datos de consumo y compartirlos, ¿no? Yo creo que eso es algo que simplificará mucho el proceso. O sea, yo creo que están en ello, va mejorando, está claro. Es que también lo has dicho bien, pero es que ¿desde hace cuánto nos hemos preocupado por los datos de energía, sabes? O sea, de repente desde hace 2 años y está construyendo toda lo bestia y la gente está esperando ahí, ¿no? Entonces, creo que van avanzando. Yo creo que, o sea, creo también que ahí lo que les da un poco de miedo es que al ser un dato porque tú al final, si tienes el dato de consumo de una persona, sabes, o sea, es un dato muy, muy personal, ¿no? Entonces, quieren asegurarse de que la manera en la que accedes al dato es la correcta, y yo creo que eso es lo que hace a veces pasarse un poco de la seguridad incluso, cosa que los bancos, pues la DGT y demás ya lo tiene trilladísimo desde hace años, ¿no? Pero vamos, coincido en que si eres capaz de tener un acceso al dato todavía más rápido, que es algo en lo que nosotros trabajamos muchísimo y tenemos mucho equipo trabajando en ello, sería mucho mejor para todos, sin ninguna duda. Sí. Oye, pues igual tendríamos que trabajar conjuntamente en un protocolo, ¿no? De compartir datos energéticos con un QR o algo por el estilo, no sé. Bueno, oye, yo a los que nos están oyendo y viendo que ya son más de 60 personas, si nos queréis comentar experiencias que hayáis tenido con DataDis, buenas, malas, ¿por qué? Porque al final, o sea, yo no por criticarlos, que es lo que dices tú, al final están haciendo un trabajo muy bueno, creo que la plataforma ha progresado pues el tiempo que lleva en marcha, pero al final eso lo estamos subvencionando, que eso no es una iniciativa privada, probablemente vengan fondos europeos. Entonces, una vez que abres un servicio público, lo mínimo es cumplir las expectativas, porque hay empresas como vosotros u otras empresas que al final dependen un poco de que eso funcione. Es como PVGIS, por ejemplo, ¿no? Nosotros utilizamos PVGIS como fuente de datos de redacción, como otros muchos software y otras empresas que lo usan, porque es un servicio público, como cualquier otro, financiado con nuestros impuestos. ¿Qué pasa si de repente PVGIS se cierra? Ostras, sí, no estaría justificado. Ahí nosotros lo que estamos bien, porque claro, es que yo creo que lo que está pasando es que hay muchas empresas intentando, digamos, sacar el dato de ahí, ¿no? Entonces, igual las expectativas de que el dato de energía iba a ser tan importante, nosotros ahí lo que estamos haciendo, se han superado, ¿no? Es pues intentando desacoplar nuestras peticiones del mundo DataDis, ¿no? Es decir, no pedir DataDis a no ser que sea completamente necesario. Me explico. Si tú tienes un usuario de Solar, realmente con los datos del inversor tú puedes hacer casi todo. Entonces, por un lado, permites que DataDis respire un poco y por otro lado, nunca estás a merced de un tercero en ese sentido. Bueno, estás a merced del fabricante, que no es poco, ¿no? Pero bueno, tienes ahí un poco de... Sí. Un poco más de ahí voy a abrir otro melón que se comenta mucho en el área tecnológica de la energía solar. Ya enseguida nos metemos en materia con la parte de comercial y retención de clientes, etcétera. Pero ¿cuál es tu visión o cómo crees que se está viendo en el mercado el hecho de que haya tanta heterogeneidad y opacidad en el acceso a datos de activos renovables, como pueden ser inversores, como pueden ser puntos de recarga? O sea, ¿cómo de cerca está un protocolo unificado? ¿Cómo de cerca está que Huawei permita que cualquiera acceda de forma totalmente libre a sus datos? Porque esto es bueno para la transición energética, pero está claro que quizá no es tan bueno para las empresas. Entonces, ¿hasta qué punto
van a tener que sufrir de la presión para acceder, ¿no? Como se ha hecho en otros ámbitos de telecomunicaciones, como por ejemplo el Bluetooth, ¿vale? Me lo llevo al extremo, pero puede ser algo similar. Tengo argumentos para convencernos en las dos direcciones, sinceramente. Yo creo que todo va a tender a un protocolo abierto, ¿vale? No sé si uno único, pero sí que creo que todas las empresas se están dando cuenta de, para yo poder participar y que mi producto se venda mejor, yo tengo que tener una API abierta que se hable con otros productos, ¿no? Y Tesla, por ejemplo, lo tiene clarísimo y eso que permite que si tú tienes una instalación de SolarEdge, pero tienes un cargador de Wallbox o un coche eléctrico Tesla o lo que sea, tú vayas a poder crear un sistema que se hable entre ellos, ¿no? Entonces, para todos los que forman parte de este sistema, es positivo tener una API abierta y que se hable. Entonces, tendemos a creer y apostamos porque eso va a pasar. Ahora, tienes un Huawei ahí que da miedo, ¿no? Y dices, oye, de repente estos lo cambian o lo hacen difícil o quieren ellos quedarse al consumidor. Entonces, yo creo que un protocolo único un poco más difícil, pero al menos intentar estar abiertos para comunicarte con otros productos. Creo que la gran mayoría de productos lo está haciendo, lo va a hacer y está tendiendo hacia ahí. Sí, porque al final es presión, es que o haces eso o va a llegar un punto que el propio instalador, porque el consumidor no tiene criterio, ¿no? Para tomar esas decisiones. No, pero No, me voy a instalar un Huawei porque tal. Claro, el propio instalador va a decir, oye, si tengo 100 inversores, por poner un número que va a ser bajo, ¿no? En un futuro, 100 inversores y hay 2 que es que no hay forma de monitorizarlo de forma agregada con el resto, no los voy a volver a instalar y esa presión es lo que va a hacer. Eso es. No sé, ya digo, ¿no? Audiencia, los que nos estáis escuchando, que seguro que hay muchos en la parte de instalación, de mantenimiento que os habéis pegado con esto, pues toda experiencia, duda que tengáis, también es interesante para compartirla, ¿vale? Pero bueno, saliéndonos un poco del espectro técnico, ¿vale? Que ya lo hemos comentado bastante y ha sido muy interesante, vámonos al espectro comercial, ¿vale? Yo antes de meternos en toda esta parte de, oye, cómo monetizar el lead, cómo hacer upselling dentro de la casa, ¿no? El hogar del cliente en ámbito energético, me gustaría hablar sobre cuáles son los retos a nivel de gestión energética del consumidor, de todos nosotros en nuestros hogares, ¿no? Porque está muy bien tenerlo monitorizado, ya sea vía Datadis, vía un dispositivo, está muy bien tener una aplicación, pero ¿cómo consigues que el consumidor tenga un rol proactivo en la gestión de su energía? ¿Cuáles son los incentivos, los mecanismos? ¿Qué habéis visto vosotros en este tiempo? Yo, de nuevo, recupero un poco el dependiendo del consumidor, ¿no? Yo creo que los incentivos cuando eres un consumidor básico es ahorrar dinero, ¿vale? Y ahí lo que mejor funciona sobre todo son como notificaciones contextuales, es decir, en función de lo que te está pasando a ti, ¿qué te viene bien? Oye, pues desde que se pongan un budget de quería gastarme X y me he pasado, hasta la potencia que tienes no es la correcta, he visto que consumes mucho estos electrodomésticos, ojo, entonces ahí lo único que puedes tocar es, y el único incentivo es el dinero, y la tarifa juega un rol importantísimo, o sea, ahí ya no hay tanta magia. Cuando ya eres un consumidor un poco más exigente, el servicio lo es casi todo, ¿no? O sea, cuando ya tienes instalaciones, ahí quieres un mantenimiento bueno y quieres una aplicación que te permita optimizar lo que has comprado, ¿no? Y ahí, bueno, pues es lo que decía antes, recomendaciones un poco de cómo optimizar lo que ya tienes. O sea, por ahora estamos haciendo recomendaciones un poco ad hoc de lo que te viene bien en función de meteorología, de lo que estás utilizando en el hogar, de cuáles suelen ser tus hábitos de consumo. En el futuro queremos llegar a algo que sea automatizar todo esto, ¿no? Es decir, que tú pongas reglas y digas, vale, pues si la casa está entre este grado y este grado, tú puedes apagar y encender la aerotermia, digamos, a tu criterio para optimizar mi batería o mis excedentes, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso, el consumidor es algo que aprecia muchísimo. Y en el futuro, el incentivo potente para mí es que con volcar excedentes a la red, tú vas a poder ganar dinero de verdad, no como ahora, que no está mal, pero todo el mundo sabe que los excedentes no están pagados, digamos, lo más positivamente posible. En el futuro, cuando tú vuelques a la red, va a implicar que estás permitiendo que la red no colapse, estás permitiendo que haya una flexibilidad de la demanda, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el incentivo de tú manejar y gestionar bien tu energía y sobre todo de ser la empresa que está gestionando esta energía va a ser muy, muy potente. Y ahí va a haber mucho dinero tanto para el usuario como para la empresa. Total. Yo creo que aquí tiene un rol muy importante la gamificación, ¿no? Que es algo que hemos visto con las finanzas, ¿no? Pues el famoso FinTonic que salió hace un montón de años, el cómo consiguió gamificar
la gestión de tus finanzas personales para incentivar al usuario, ¿no? A tomar acción. ¿Vosotros qué mecanismos tenéis en Clevergy para, no sé si explotáis, ¿no? Este tema de la gamificación para ayudar al usuario a tomárselo más en serio, a engancharse, etcétera? Sí, ahí tenemos una parte de retos, sobre todo de compromisos con lo que has dicho que ibas a cumplir. Otra parte de, estamos trabajando, todavía no está en vivo, pero la parte de, digamos, de tener puntos para el marketplace, ¿no? O sea, de tal manera que lo que tú vayas ahorrando, tanto en dinero de reducción de la factura como en CO2 que vas reduciendo, se vaya creando ahí una hucha que luego vas a poder permitir, que te va a poder permitir comprar mucho mejor en el marketplace, tener ofertas, etcétera. Ujú. Y principalmente va a ser eso, ¿no? Y luego también hay gamificación ahí, que este es un proyecto ya más para finales de año, pero relacionado pues un poco con picarte un poco como con la parte de otros usuarios y demás de tu red, ¿no? Por ahora lo que tenemos es, Claro. y esto es lo que más efecto tiene, lo que sí que tenemos vivo ya es contra usuarios similares. O sea, lo primero que hacemos es un perfilado de tu hogar. Tú me dices qué tipo de casa tienes, cuánta gente vivís, metros cuadrados, etcétera. Y ahí ya te pongo a competir contra la gente que tiene hogares similares contra ti, ¿no? O sea, que tú. Ujú. Que por ahora lo que la ley obliga es contra tus vecinos, pero claro, tú estás en un barrio donde tú tienes un pisito y hay casas gigantes, pues ahí no tienes nada que hacer, ¿no? No tienes nada que comparar. Si es contra una casa que es parecida a ti, de repente tú te ves en rojo y eso a la gente le pica, porque dice, oye, este tío, ¿por qué Sí, sí. está consumiendo menos que yo, no? Entonces, la Ujú. gamificación 100% es completamente crucial. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y vosotros después de este tiempo, ¿veis que tenga un impacto o qué dimensión de impacto tiene en el ahorro energético una persona que usa Clevergy de forma activa? O sea, ¿es drástico el cambio o realmente para que sea drástico hay que tomar acciones pues como invertir en, no sé, aislamiento, invertir en fotovoltaica, etcétera? Tiene muchísimo más impacto el hacer una acción, digamos así, de trascendental, ¿no? Nosotros estamos viendo ahorros de un 5 a un 15% de reducción de consumo dependiendo del cliente. Respecto a reducción de kilovatios que tú, sin renunciar a una vida cómoda, puedes estar reduciendo, ¿no? Que ya es bastante. Lo que sí que hay es muchos ahorros monetarios, ¿no? O sea, si tú te cambias, o sea, optimizar tarifa, optimizar potencia, también puede tener mucho consumo. Y luego tenemos casos de gente que ha identificado puntos de fuga, por así decir, de kilovatios que está ahorrando un 30-40% por programar casi el termo y la calefacción, ¿no? Entonces, ahí sí que hay casos muy, muy bestias. Lo normal o la media que tenemos es de un 12% más o menos. Y te voy a poner un aprieto, Beltrán. ¿Por qué una comercializadora cuyo negocio es vender energía pondría a disposición de su cliente una herramienta que le permite reducir su consumo de energía? ¿Cuál es el aliciente? Es buena, esta me la han hecho ya. Me imagino. Aquí yo creo que todos, o sea, la mayoría de los que estamos aquí seguro que lo vamos viendo, está habiendo un cambio de paradigma entre, o sea, desde el modelo tradicional que es yo como comercializadora tengo un negocio de muchísimo volumen y bajos márgenes por kilovatio hora, a lo que se llama un poco pues el Energy as a Service, ¿no? O sea, vender la gestión de la energía de un hogar. Entonces, todas las empresas, yo creo que se están dando cuenta de lo que pasa, tienden hacia esto. Y ahí las comercializadoras prefieren ganar un poco menos por venta de kilovatios hora, pero ganar en optimización de costes porque tienes menos incidencias, menos llamadas por tener un producto digital. Aumento de retención de usuario y todos sabemos lo que cuesta tener un usuario, traer un usuario nuevo, pues aumento de la tasa de retención. Y luego la parte de venta cruzada de productos o servicios de mantenimiento que te da, o sea, al final todo esto lo sumas y acaba pagando muchísimo más que lo que pierdes Ujú. por reducir un consumo del usuario final. En eso no Eso, tenemos un ninguna duda y 10-15%. Ujú. sí. Y entonces ahí no solemos encontrar tanta cabezonería, por así decir. O sea, la gente eso sí que lo ve. Claro, claro. Vale, vamos a centrar un poquito más el tiro y en este caso vamos a hacer zoom en la parte de autoconsumo, ¿vale? Porque gran parte de nuestra audiencia pues se dedica a la parte a todo lo que es autoconsumo. Entonces, bueno, autoconsumo o energía renovable en general, ¿no? Porque cada vez vemos más como en la empresa que pues tradicionalmente solo instalaba paneles solares, ahora también está en la parte de aerotermia, de vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? Em, ¿Cuál dirías tú que es el principal reto para una empresa de energía solar una vez que consigue un cliente con todo lo que eso conlleva?
Oye, ¿qué pasa después? ¿Cómo ves tú que una herramienta como Clevergy pues, puede ayudar a estas empresas a seguir en contacto con ese cliente y no solo seguir en contacto, sino pues, conseguir un mayor beneficio, por supuesto, siempre aportando valor, ¿no? No vender por vender. ¿Cómo resolvéis esto vosotros? Yo creo que hay un par de retos desde el momento en el que vendes y hay un reto un poco más a futuro. O sea, los de a día de hoy son, el primero tiene que ver con el usuario. O sea, ahora mismo lo que le pasa a las instaladoras es, yo tengo una venta, hago la instalación, me llevo el dinero y se acaba un poco la relación con el cliente, ¿no? O sea, es un modelo de one-off, de un único pago y luego los 20 años de vida un poco el cliente me olvido de lo que me va a pasar, ¿no? Entonces, ahí qué pasa, que el cliente se va a un fusión solar de turno o a la aplicación del, digamos, del El fabricante. inversor. Eso es. Si tú tienes una aplicación con tu marca que al cliente le dices, oye, y aquí puedes monitorizar tu instalación, que puede ser hoy de Huawei, pero puede ser mañana que quieras meter una bomba de calor de Saunier o lo que sea, pase lo que pase, vas a tener siempre esta relación conmigo. Tú ya tienes al cliente ahí para ti. ¿Y qué ganas con ello? Pues uno, mejor relación en general, que no es tan cuantificable, pero que es importante. Luego habilitas toda la opción de vender un mantenimiento y tener un mantenimiento predictivo. Y sobre todo habilitas la parte de venta cruzada de la batería que le va a venir bien en año y medio o la bomba de calor o la aerotermia que le vendrá bien también, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte de cómo al usuario le puedo monetizar más. Y luego hay otra cara donde vosotros también hacéis un trabajo y, bueno, con los planes que tenéis más todavía, que es ayudar en las operaciones, ¿no? Que es, si trabajo con 5 diferentes marcas de inversores, yo tengo que abrirme mis 5, digamos, plataformas de cliente en vez de tener que integrar todo ahí, ¿no? Pues nuestro foco siempre va a la experiencia del usuario, pero luego tenemos también una especie de dashboard de operaciones donde también puede centralizar esa parte y ver, pues, alertas a lo mejor que pueda indicar el usuario final, etcétera, ¿no? Entonces, eso a nivel operaciones le ayuda muchísimo. Y luego el tercer reto, que yo creo que no es de ahora, es un poco un reto del futuro, es con todo lo que viene, que es todo el tema de flexibilidad de la demanda, etcétera, si no tienes la gestión de la energía del hogar en tus manos, tu usuario pierde muchísimo valor. Entonces, creo que este es un melón un Vale. poco más grande, Sí, te voy a cortar ahora. hoy. Sí. Sí, te voy a cortar ahora porque ahora vamos a entrar en eso, ¿vale? Yo creo que por hacer un poquito de resumen está claro, ¿no? Y en cierto modo es hasta evidente, ¿no? El hecho de conseguir un cliente con todo lo que conlleva y poder tener un canal de comunicación directo y duradero con él, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que un cliente a los 2 años se te queje de algo, es hasta positivo, porque si has fallado, iba a fallar igual. Y si no te enteras, eso es peor para tu reputación y una Totalmente. potencial venta con otro cliente, ¿no? Por hacer el apunte que has comentado ahí por encima, los planes que tenemos, cuando se refiere a planes no son los planes de precio, sino planes de futuro, ¿vale? Aquí un poquito de spoiler, aunque esto todavía lo estamos perfilando, pero sí, nuestra idea, y aquí seguro que con Cleverly, pues seguro que podemos hacer un tándem muy, muy chulo en Santropy, pues es seguir desarrollando nuestro producto hacia otras áreas de la operación de las empresas de energía renovable y una de esas áreas en las que vemos un potencial de digitalización muy grande es la parte del mantenimiento integrada con la monitorización, ¿no? Es verdad que nuestro foco no va a estar tan centrado en la experiencia del usuario final, ¿no? En esa aplicación móvil para la gestión de la energía del usuario, sino más en, oye, optimizar, automatizar la operación de una empresa de energía solar en todo lo que es, o de energía renovable en todo lo que es la gestión del mantenimiento, integrada con monitorización, etcétera, ¿vale? Así que nada, pequeño inciso. Volviendo. Tema flexibilidad de la demanda. A mí es un tema que me fascina y tengo que reconocer que cuando hace 2 años, antes de fundar Santropy, yo emprendí, una de mis primeras ideas, ¿no? Dije, ostras, esto de la flexibilidad de la demanda va a requerir una componente tecnológica brutal en muchos ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la gestión, pero también en el ámbito de la operación final, ¿no? Entonces, para el que no esté familiarizado, Beltrán, cuéntanos un poco a nivel conceptual qué es esto de la flexibilidad de la demanda. Sí, esto es algo que se está viendo ya yo creo que ya está bastante activo en Reino Unido, en Australia. Básicamente es el cambio del paradigma del que hablábamos al principio. O sea, el usuario ya está dejando de ser y va a dejar de ser un consumidor puro y va a ser lo que algunos llaman pues prosumidores, ¿no? O sea, vamos a tener que cada hogar va a ser una especie de mini central eléctrica que va a poder participar, digamos, en todo lo que es el sistema energético a nivel nacional.
Aquí, ¿qué se necesita para que esto funcione? Se necesita que las casas tengan, uno, generación, es decir, que tengan pues su parte de solar o su parte de batería, etcétera. Y otra, pues flexibilidad de cargas, es decir, que tus principales cargas, como puede ser todo el tema de calefacción y demás, estén electrificadas. Entonces, si tú consigues esto y tú consigues poner miles de casas de acuerdo para que vuelquen energía o bajen el consumo al 20% en un momento dado, Red Eléctrica te lo va a agradecer mucho, ¿no? Entonces, porque va a tener que, o sea, se va a poder permitir no abrir una central en X parte del país porque gracias a los prosumidores vamos a abastecer de energía en red, ¿no? Entonces, por resumir, la flexibilidad de la demanda es jugar con la demanda de los usuarios para balancear esta demanda misma y que haya una flexibilidad y una robustez en la red sin que colapse en ningún momento. Y aquí es muy importante tener todo electrificado y todo bien gestionado. Y esto va a venir ya. Claro, efectivamente. O sea, al final lo que tiene la red eléctrica es una tensión, tanto por encima como por debajo. Tú has hablado de verter a la red, que es aliviar las necesidades de demanda, es decir, oye, hay más demanda en el sistema que producción en los nodos de determinadas zonas, ¿vale? Y eso genera tener que arrancar una central de gas, por ejemplo, que son las que tienen menor tiempo de respuesta, etcétera. Pero también puede ser a la inversa, es decir, igual tenemos sobreproducción porque hace un día de sol, los paneles solares están generando a tope. ¿Y qué hacemos con esa energía? ¿No? Tenemos que evacuarla de alguna forma. Entonces ahí tenemos también la opción de pues compensar aumentando el consumo, que en este caso podría ser pues encendiendo la calefacción, recargando quizá ese porcentaje de capacidad de las baterías que se había reservado para tener flexibilidad, etcétera, ¿no? Y que todo esto se compense. Hace no mucho, y bueno, yo aquí no soy un experto, ¿no? Pero sí que estoy un poco informado, se está empezando a operar el mercado de flexibilidad, mercado secundario, que permite a operadores de la red, ¿no? Participantes, monetizar ya estos mecanismos, ¿no? Al final, Red Eléctrica, de forma horaria, publica unas necesidades de flexibilidad y determinadas entidades que tienen capacidad para flexibilizar, pues que tienen almacenamiento, tienen centros de consumo, son capaces de monetizar esto, pues dando esas opciones de flexibilidad. ¿Cómo de cerca crees tú que está eso para el consumidor final en España? O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que eso llegue a ser una realidad? ¿Y cómo afectaría a la gestión de la energía en los hogares? Yo creo que un poco menos cerca de lo que nos gustaría. De hecho, justo ayer estuvimos en el Congreso de ABAESEN ahí en Valencia, donde había mucha gente de tanto el Ministerio como de la industria y todo el mundo lo está pidiendo, ¿no? Yo creo que es algo que no debe ser fácil de regular, desde luego. Entonces, creo que el problema es regulatorio y va a llevar su tiempo. Yo creo que para este año no va a estar, claramente. Para el que viene, ojalá, al menos sí que se están trabajando pues, en sandboxes, etcétera, para empezar a probar cómo sería esto en doméstico, ¿no? Las implicaciones son muy potentes. Para empezar, a nivel consumidor, tú vas a poder llegar a ganar dinero un poco por participar en lo que está pasando a nivel electricidad nacional, ¿no? Sí, se replica un poco el modelo que tenemos en Australia o en Reino Unido, etcétera. Y luego a nivel instaladora o comercializadora, tu oferta cambia completamente también, ¿no? Porque de repente puedes permitir ganar dinero. Pero aquí, ojo, o sea, aquí tampoco se sabe cómo va a ser exactamente en España, pero en UK y en Australia necesitas un mínimo de megavatios con los que, digamos, jugar a este juego de la flexibilidad de la demanda, ¿no? No vale que tú con tu casa digas, oye, pues ya está, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer esas figuras de agregadores, etcétera. Si tú eres una instaladora que tiene muy pocas instalaciones, pues a lo mejor te pierdes este juego, ¿no? Y si tú te pierdes este juego, tú te quedas fuera de monetizar todo lo que sea que la red eléctrica tenga en mente y lo peor es que tus potenciales clientes también se pierden la posibilidad de ganar dinero. Entonces tú pierdes ahí una ventaja competitiva bestial. Solución que también, perdón, acabo con esto, solución que también proponemos aquí es, no, está bien. yo no puedo obligarte a vender a lo bestia, ¿no? O sea, es lícito que tú quieras tener una instaladora pequeña, pero no tienes por qué perderte el juego, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Si tú tienes por detrás la figura de o bien un agregador o una plataforma que te coja tus baterías, tus aerotermias, tus coches eléctricos, tus paneles, los junte con otras 100 empresas y cientos de miles de usuarios, de repente ahí ya formas parte de un gran paquete donde tú te puedes llegar tu parte, pero al menos puedes participar, ¿no? Entonces, eso es un poco el tercer reto del que hablaba, que es un reto y un pain que las comercializadoras e instaladoras no tienen a día de hoy,
pero como no se pongan las pilas, por así decir, van a tener y van a perder ventaja competitiva respecto a los que sí que tengan esto. Así es como lo vemos. Sí, sí, total. No, justo iba a comentar eso, ¿no? Que al final es un modelo de negocio para el cual las empresas de ahora tienen que prepararse, ¿no? Y que no va a ser despreciable, ni mucho menos que lo que dices, no es necesario tener una cartera de clientes gigante y dimensionarte para eso, porque siempre van a haber otras figuras que van a ser nuevos modelos de negocio que se van a encargar de ayudarte a monetizar eso, ¿no? Y esto yo creo que también me sirve a mí como reflexión, que no sé si tú compartirás, de que el mercado de la energía renovable, energía en general, para mí me parece uno de los más dinámicos y es flipante como de un año para otro van surgiendo nuevos modelos de negocio. De repente, Sí, pues sí, totalmente. instalador de paneles solares. Ahora resulta que hay un tema que es la batería virtual. Ahora comunidades energéticas, que no dejan de ser un contrato de comercialización por detrás donde se compensan excedentes y tal, ¿no? Y el año que viene o el siguiente, pues tendremos este de la flexibilidad de la demanda, el agregador. Oye, me parece que es Ayer, un buen sí, sector sí, ayer para en el congreso este que estábamos, que se llamaba Energy Revolution, es que varios hacían un poco el símil de ha habido una revolución industrial, ha habido la revolución del Internet, ha habido la revolución de la IA y estamos claramente ante una revolución energética y al principio te lo tomas un poco a risa, pero luego te lo acabas creyendo porque dices, es que está cambiando completamente todo, o sea, la manera de producir, de interactuar con la red, etcétera. Entonces, sí, sí, la verdad es que estamos viviendo un buen momento, Pablo. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también es algo que se habla menos porque yo creo que la penetración ha sido quizá menor de la que se esperaba. De hecho, hemos tenido, y me refiero a la movilidad eléctrica, ¿no? Hemos tenido un paso atrás en regulación, ¿no? No sé si salió hace unos días que al final la prohibición de vender coches diésel a partir del 35, del 30, se ha tenido que revocar. Yo creo que la movilidad eléctrica no se le está dando el peso que tiene ahora en todos estos nuevos modelos de negocio porque quizá no se ve tan cerca, pero yo, por ejemplo, que soy usuario de coche híbrido enchufable, me doy cuenta de cuántas situaciones cotidianas, en cuántas situaciones cotidianas yo con mi coche como activo energético podría interactuar con la red. Es decir, si yo tengo en mi casa una instalación solar, ¿por qué no voy a poder consumir los kilovatios hora que he vertido a la red en un cargador que está en un parking público, ¿no? Y eso abre un abanico de posibilidades donde creo que muchas empresas de energía renovable deberían estar pensando ya, ¿no? O sea, que Sí. casi convertir este discurso, ¿no? Esta sesión en oportunidades futuras, ¿no? De De eso hay modelos que hacer energéticos, una porque la realidad... porque... Y Sí, hay sí, sí. gente en el sector que está haciendo cosas muy chulas, podemos hacer otra. Pero sí, sí, Sí. ahí va a ser apasionante lo que pasa, completamente. Sí, vale, voy a centrar un poquito más por cerrar este tema de la flexibilidad. ¿Cómo ves tú que Clevergy puede ser un canal de esa flexibilidad, ¿no? Si tuvieras que pintar, para el que a lo mejor está más en producto, el Figma, ¿no? De las funcionalidades de Clevergy en relativas a flexibilidad, ¿cómo las ves? ¿Cómo crees que el usuario va a interactuar? Joder, esta es buena, ¿eh? Ahí sí que me has pillado un poco. A ver, Es que el de producto es tu socio, ¿no? no, pero Álvaro me dice mucho. Álvaro aquí se lo pasaría mejor que yo. O sea, yo creo que va en dos fases. Hay una primera fase que pues es lo que ha hecho Octopus en las primeras pruebas que están haciendo en Reino Unido, que es, oye, de siete a 8, ¿quién se quiere apuntar a reducir su consumo, ¿no? Entonces tú ahí ya te Mm, apuntas y bajas esa, digamos, renuncias a un poco de tu energía o te comprometes a hacer una reducción de consumo. La gente lo mide y te paga en consecuencia, ¿vale? Eso ya ha pasado. Yo creo que ese es el primer paso para el cual ya casi estamos preparados, al menos en lo que al usuario digamos, respecta. Nos falta la conexión con red eléctrica de esa comunicación que no está a día de hoy y creo que no cubriremos nosotros, lo cubrirá otra empresa a lo mejor tipo pues más claro. centrada en esa parte de integración con la red pura, ¿vale? Pero Bambú, para no ahí sé al si final conoces a los chicos de Bambú Energy, sí, Bamboo es un buen que también ejemplo. son O sea, ahí un tienes, referente en la parte de flexibilidad. Ujú. claro. Yo creo que ahí la línea de con un Bambú es nosotros nos vemos lidiando con lo que tiene que ver con el usuario e integrados con un Bambú, Steamy, Flexigrid, o sea, quien sea que esté haciendo esa relación con la red, porque me parece que es un Ujú. trabajazo y es una empresa en sí misma y yo creo que no, vamos, hacer dos empresas buenas, o sea, una empresa buena que haga ambas cosas es Sí, sí, difícil. es complicado. Ujú. Entonces, yo nos veo integrándonos por un lado con la empresa que gane de eso o las empresas y luego llevando la relación con el usuario. Como decían, dos pasos. Un primer paso que es te aviso y otro paso que es que sí que en Estados Unidos es así, ponme ciertas reglas y yo juego con ello, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Uplight, que es una empresa que está en Estados Unidos,
lo que hace es, lo que te decía al principio, venga, va, dime, X grados donde yo me puedo mover a nivel temperatura en tu hogar. Y a partir de ahí yo puedo hacer on-off. Dime reglas de coche eléctrico por la mañana, cómo tiene que estar cargado para que tú te vayas de lunes a viernes al trabajo y los fines de semana. Entonces tú pones una serie de reglas y a partir de ahí me dejas a mí que automatice todo lo que se mueva en ese ambiente, ¿no? Entonces, cuando eso llegue, que llegará, la flexibilidad es mucho más potente. Entonces, yo me lo imagino en esos dos pasos. Ya estamos con el primero y estamos haciendo pilotillos para hacer el encendido y el apagado. Pero bueno, poco a Sí. poco. El proyecto es ambicioso. Lo voy a encadenar con una de las preguntas que nos hacía Fernando, que tiene varias, ahora te puedo lanzar la otra, pero, o sea, por lo que veo al final, a modo de resumen, hay una primera fase que es proactiva del usuario, como dices tú, oye, hacer un compromiso porque no tienes la capacidad de gestionar, y luego una automática, que es, oye, ingresos pasivos, yo me pongo mi instalación fotovoltaica, me pongo mi aerotermia, las conecto y que esta aplicación, mi proveedor de energía, mi empresa instaladora, la que sea, se encargue de hacerme ganar dinero, ¿no? Que, oye, suena bastante atractivo. Pero claro, todo esto, esta segunda fase, tiene una complejidad tecnológica porque hay que conectar todos esos dispositivos. Y ojo, una cosa es leer y otra cosa es escribir en un dispositivo. Escribir entendido como controlar. Entonces, Fernando nos pregunta, ¿tenéis previsto integrar vuestro software con sistemas domóticos para poder controlar las instalaciones? ¿Cuál es visión de Clever.ai? ¿Retos? ¿Oportunidades? Bueno, oportunidades no hace falta porque ya las hemos comentado, pero retos sobre todo. 100% sí. O sea, el reto es conectarlo bien y actuar bien, pero ya tenemos integraciones que nos permiten encender y apagar, por ejemplo, enchufes inteligentes con marcas, por ejemplo, como Shelly. Las baterías, algunas APIs ya te permiten hacer esa actuación sobre ellas y por ahora hasta ahí hemos llegado, ¿no? O sea, tenemos solar, batería y enchufes inteligentes. Las APIs de las bombas de calor o productos digamos, de aire acondicionado, etcétera, y de los coches eléctricos, lo que estamos viendo es que también están preparadas para hacer ese control. Entonces, nuestra ambición es 100% llegar a controlar eso. Sí, sí, sí. Sí, Es sí. un reto, ¿eh? O sea, ahí tienes APIs. El tema es que cada API de un fabricante es un poco diferente, ¿no? Entonces, el reto es hacer la integración y hacer que todos hable de una misma manera y hacer que sea robusto y que no te empiecen a cobrar, o si te empiecen a cobrar, que sea porque al menos dan un buen servicio. Pero la ambición es controlar todo eso sin ninguna duda, sí. Sí. Bueno, eso sí, el dispositivo tiene API, ¿no? Porque estamos siempre hablando de equipos que tienen una interfaz API para el que no lo tenga súper controlado, que sea un poquito más ajeno a la tecnología. Sin entrar en tecnicismos, al final una API es una forma de intercambiar información con un dispositivo que está conectado a Internet desde otro dispositivo que está conectado a Internet, ¿vale? Es como, bueno, leer una página web, vamos a decir, ¿no? Pero claro, hay otros dispositivos que ni API ni nada. Estamos hablando de conexión directa vía protocolo X, no voy a soltar aquí palabras, pero claro, ahí también hay un reto que yo creo que no tiene una solución más que meter un dispositivo que haga de intermediario. O Me sea, temo que que al final sí. lo que va a pasar es que va a haber instalaciones que se van a quedar relegadas, ¿no? Pero eso también va a forzar un cambio, yo creo, ¿no? Y al final tiene que ocurrir. Ahí No va a habrá quedar la otra. opción de. O sea, yo creo que los que tengan API van a tener mayor penetración, porque lo que decías tú al principio, quien no tenga API, los instaladores van a decidir no trabajar con ellos porque les va a suponer un problema de aquí a 5 o 10 años. Si hay un producto muy bueno que no tiene API, que aún así lo tienes que tener, la única manera que se nos ocurre por ahora es tener ahí un gateway o lo que sea que se conecte, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos sido muy huir de crear un hardware que te tengas que meter en tu casa. Puede que en algún momento toque hacerlo, ¿eh? Y puede que haya que hacer algún partnership con alguien. Hay empresas que ya van con este approach. Para nosotros no es el mejor, al menos en el sur de Europa, porque implica un gasto extra en la instalación y o se lo come el cliente pagándolo porque lo sabe o se lo tienes que meter en la factura del panel y o te quitas tu margen o lo está pagando también, ¿no? Entonces, intentamos huir de eso. Puede que en algún momento haya que hacerlo. Puede que en algún momento haya que hacerlo, sí. Sí, 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 sí. Bueno, nos dice también Fernando, nos preguntaba, ¿cómo Cleverly puede ayudar en el reparto dinámico del autoconsumo colectivo? No hemos hablado casi, bueno, lo hemos mencionado así de refilón. Autoconsumo colectivo, que yo creo, lo voy a encadenar con otra pregunta, que es el peer-to-peer, el P2P sobre todo de excedentes, ¿no? ¿Cómo impacta, ¿no? Cleverly en esto a corto, medio, largo plazo? ¿Y qué mecanismos ves tú que pueden facilitarlo?
Sí, ahora mismo tenemos ya 4 empresas con las que estamos haciendo precisamente esto, la parte del autoconsumo colectivo. Básicamente es facilitar toda la gestión de nuevo que tiene que ver con el usuario, ¿no? Desde el reparto de coeficientes cuando toque hasta que el usuario esté viendo lo que consume la planta total, lo que le toca a él. Entonces, ahí hay una integración tanto con la planta de turno como con los sistemas de las empresas, porque aquí se complica un poco más enrevesado a nivel facturación. O sea, cómo haces todo ese split que esté integrado con el RP o el CRM o el facturador y que sea lo mismo que tiene que ver el usuario final, ¿no? Entonces, donde ayudamos nosotros es en la visualización del usuario y en toda esa parte de coeficientes de reparto para que el dashboard del instalador tenga sentido y sea fácil de manejar. Y luego en que se hable y que sea lo mismo que le va a llegar al usuario final en la factura. De todas formas, aquí, cuña publicitaria, estamos con 4 pilotos haciendo esto. En principio, para el Q que viene ya estará. Si alguien quiere participar en el piloto, que nos diga. Que tenemos ahí huecos. Pero vamos, esto va a ser un año, yo creo que esto va a ser el producto del año, ¿eh? Va a ser muy interesante. Sí, no. Está claro, nosotros también cuña publicitaria, después de resistirnos un poco porque veíamos que Lo el hablamos, sector es todavía verdad. estaba inmaduro, nosotros ya este año esperamos, voy a hacer la de eso, la del CEO, el Q2, el Q3, el QX, bueno, esperamos lanzar nuestra adaptación de Santropy a instalaciones de autoconsumo colectivo, ¿no? Porque vemos que cada vez es más importante. Yo creo que va a empezar a haber también volumen de instalaciones un poquito más pequeñas porque se va a normalizar, ¿vale? Y se va a hacer más accesible. Entonces, a lo mejor edificios plurifamiliares de 20, 30 kilovatios van a ser una realidad. Y hacer eso en volumen te va a requerir de una agilidad a la hora de ofertar, de dimensionar, que es lo que nosotros un poquito queremos resolver también, ¿vale? Entonces, último topic antes de pasar a si alguien tiene alguna otra pregunta que nos quiera lanzar. Bueno, antes voy a leer un par de estas que hay por aquí, antes de pasar a tema IA, ¿no? Que es lo que quería comentar. Tenemos, bueno, Andrés nos pregunta o nos comenta, ¿se puede utilizar en base de datos que proporcione Clevergy sugerir algún producto? Es decir, nosotros como instaladores podemos sugerirle un mantenimiento de placas, poner un optimizador, una batería virtual o física, etcétera. 100%. Yo creo que esa es parte de la propuesta de valor principal. O sea, aquí lo que ve el usuario es lo que le viene bien a él en función del consumo, ¿vale? Y bueno, en otro momento yo creo que no va a dar tiempo, pero no pasa nada porque la conversación está estando muy interesante. Pero básicamente la experiencia del usuario es, he visto que tienes muchos excedentes, te viene bien una aerotermia, una batería, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tú ya ves, por un lado, lo que le viene bien al usuario desde tu dashboard de instalador, ¿vale? Entonces, eso ya es muy potente porque tú tienes identificado, aunque no haga ninguna acción, qué le viene bien al usuario. Entonces, ya no es una llamada para molestar, sino que es una llamada de, te viene bien esto. Y luego el siguiente paso es, oye, este usuario ha estado bicheando la batería, ¿no? Y ha visto los beneficios de una batería. Y el siguiente paso es, este usuario ha dicho, me interesa una batería, dile a tu comercial que le llame ahora mismo porque se lo está pensando, ¿no? Entonces, todo eso a nosotros creemos que es una de las grandes propuestas, que el usuario se entere de que le viene bien, porque en muchos casos no lo sabe, y luego que tú estés atento para darte cuenta y vender eso en el momento que el usuario esté pensando en ello, porque también la gente se enfría y de repente cambia un poco de oportunidad, ¿no? Otra pregunta de Alberto nos dice, Beltrán, ¿crees que se puede reducir el lapso de tiempo entre el día que se muestra la gráfica en el análisis de la aplicación y el día en que nos encontramos? En mi caso, que tengo una casa solar, hay un retardo de 3 días. Hoy día 1 de febrero veo el análisis del 28 de enero. Estas son las preguntas jodidas de aplicación de bugs que me he dado cuenta a medida que la leía. A nosotros también nos pasa en algún webinar, pero oye, si te quieres animar a contestarla, Sí. adelante. O sea, aquí nosotros mostramos los datos que tenemos, ¿no? Entonces, quiere decir que por lo general sí que se sabe que los datos de consumo llevan un par de días de decalaje, porque es un poco la información que te da distribuidora o Datadis. La mayoría de inversores sí que suelen dar el dato, Real, ¿no? el dato en tiempo real. Entonces, por lo general, deberíamos hacerlo así. Si no lo hacemos así, es que o estamos fallando nosotros, que puede ser perfectamente, o no nos está dando el dato suficientemente actualizado el inversor, que eso también pasa en algunos casos. El objetivo y lo que nos exigimos es dar, cuando viene de un producto, en tiempo real. Claro. Bueno, pues nada, Alberto, si es así y asegúrate de que no tienes ningún filtro puesto, que esto a veces pasa también, pues oye, ticket de soporte que lo revisan los chicos de Cleverty.
Vale, mira, justo dos preguntitas que hemos pasado un poco por encima, pero esta es muy concreta, más sobre el tema de negocio, ¿no? Y de recurrencia y tal. Bueno, aparte de felicitaros por la ronda y por vuestro proyecto, está muy dice, está muy de moda hablar de ayudar a fidelizar y captar clientes. ¿Cómo ayudáis realmente y qué números manejáis? Gracias, dice. A ver, perdón, está muy de moda ¿Cómo, hablar. cómo ayudáis a fidelizar y captar clientes? Vale, aquí, o sea, captación de clientes no, todavía no hacemos tantísimo, la verdad. O sea, es más cuando tú ya tienes al usuario, cómo te estoy fidelizando, ¿vale? Respecto a captación, sí que tenemos un problema que le pasa a muchos instaladores, que es yo hago la visita técnica y te caes, ¿no? O sea, te he mandado un técnico ahí y de repente, incluso casi pues firma de preoferta, te vas con otro, ¿no? Entonces, en esa captación, que no es el preludio de la captación como podría hacer que bueno, vosotros mismos, ¿no? Por así decir, o un Analyzer, etcétera. En esa parte del funnel nosotros no actuamos. Sí que tenemos también la manera de, el día que tú llegas y que haces esa instalación previa, o esa visita previa, perdón, hacer ahí oye, descárgate la app. Desde hoy, aunque no tengas la instalación todavía, vas a poder ver tus consumos y vas a poder ver qué pasa. Tenemos algunos incluso que lo que hacen es, te regalo un par de enchufes inteligentes para que los puedas conectar y ya estás viendo muchísimo valor en la aplicación versus lo que tenías antes, ¿no? Porque de repente dices, ostras, veo cuánto tengo por electrodoméstico, en estos dos electrodomésticos resulta que el dato es real y te empiezas a motivar mucho más, ¿no? Entonces, ahí es cuando ayudamos un poco en la captación. No tenemos números de cómo mejora esto todavía, sí que tenemos números de lo que antes era un 40% de caída en algunas empresas, mejora, ¿vale? Estamos empezando con ello y no me voy a inventar números. A nivel fidelización, pues sí que tenemos tasas de retención, o sea, que reduce el churn, es decir, las tasas de abandono, dependiendo de la empresa, de un 10 a un 20-25%. Entonces, ahí lo que hacemos es medir paquete de gente que utiliza la aplicación y paquete de gente que no utiliza la aplicación, ¿no? Y después de un año, ¿qué está pasando? De nuevo, estamos ahí con los primeros clientes que están llegando al primer año, o sea que tendremos más datos todavía, sí. Pregunta también interesante de Francisco. ¿Un instalador qué opciones tiene de obtener ingresos recurrentes en residencial o industrial? Esa es buena, ¿eh? Esa es la clave. Ingresos recurrentes de residencial para mí vienen, o sea, modelo, por ejemplo, Iberdrola, ¿no? Que dice, yo te cobro 1 euro poco al mes por la aplicación que te permite entender mejor tu energía. Eso es de libro y eso para mí está muy bien tirado y tienen muchos miles de usuarios utilizando esto. Y luego, para dar el salto ya, tienen un 5,99 creo que es, por usar Smart Solar, que es la aplicación que estamos describiendo nosotros, pero bueno, pues nosotros queremos llegar a más funcionalidades todavía y más control, ¿no? Pero puedes comprarle, o sea, puedes cobrarle a un consumidor residencial una gestión de la energía directamente tú por una fee mensual, ¿vale? Esos son los que tú puedes hacer hoy, ¿vale? En el futuro esto va a ser mucho más obvio porque le puedes decir, oye, yo te gestiono, te apago esto, te optimizo la energía y te permito ganar dinero con la red. ¿Quieres sí o no? Venga, por este servicio, este es el mantenimiento, ¿no? Luego están los tradicionales de mantenimiento, etcétera. Y a nivel industrial es lo mismo, pero por 10, básicamente. O sea, a nivel industrial nosotros estamos empezando también, pero no lo tenemos tan desarrollado como el residencial. La oportunidad es mucho, mucho mayor. Aquí incluso puedes ir a éxito con el ahorro que le estás dando a la industria y creo que para mí eso es más interesante todavía si crees que tienes un producto que puede ahorrar de verdad. Entonces, bueno, esas son un poco las dos cosas. Sí, yo por dar un poco mi visión aquí, yo creo que tampoco vamos a descubrir nada porque o sea, al final en residencial a día de hoy, quitando los futuribles de la gestión de la energía, la flexibilidad, no hay mucho más. O sea, tú la gestión de la energía, pues sí, puedes cobrar 1 euro por acceso a una aplicación, puedes cobrar 6 euros por unas funcionalidades premium de ese acceso a la aplicación. La realidad es que le has vendido la instalación, no le vas a cobrar un mantenimiento mensual por asegurarte de que la instalación va a funcionar bien, porque la realidad es que la tasa de fallo en este tipo de instalaciones es muy baja como para que eso aporte un valor, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que esperar un poquito para en residencial ser capaces de explotar de forma recurrente a nuestro cliente residencial, ¿no? Industrial, pues yo creo que es
no sé si tecnificar, ¿no? O convertir en más tecnológico el servicio tradicional de eficiencia energética, que es lo que hacen muchas empresas y a lo que se dedican, que es, oye, yo periódicamente en una instalación con un consumo grande y con una dinamicidad, ¿no? Voy a analizar y voy a ir encontrando mecanismos para ahorrarte energía y, por ejemplo, voy a ir a éxito, ¿no? Pero yo creo que el punto ahí está en hacerlo tecnológico y que la recurrencia tenga una componente de mejora de márgenes, ¿no? Que es realmente lo que, pues el modelo SaaS, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros y vosotros tenemos, que es muy potente porque la recurrencia no implica un margen menor, ¿no? Sino al revés, ¿vale? Pero bueno. Bueno, Alberto, que era el que nos decía la duda esta de los datos que le llegaban con retraso, decía que no tiene casa solar, así que es muy probable que sea Datavis, así que ahí es Vale, probable vale. que se hace de retraso, ¿vale? Para tu tranquilidad. Vale, luego Alberto, una última pregunta que tenemos por aquí, yo creo que con esto vamos a ir cerrando, ¿vale? Que nos pregunta te pregunta que para cuándo la app de Cleverty para la gestión de la energía en empresas. Bueno, lo Esa has es pasado buena. de refilón, ¿no? Esa es buena, ¿verdad? O sea, por cuestión de foco, por ahora lo que hemos hecho y intentamos hacer muy bien es doméstico. La ronda que acabamos de tener de 1,5 millones es para crear este producto para empresas. Entonces, saldrá. Estamos ya también de nuevo con empresas que lo piden. Por ahora no está listo. Yo creo que en los próximos meses, en los próximos 3-4 meses. Ujú. Por aquí hay una última pregunta, venga, in extremis. Alberto Macías, respecto a la flexibilidad de la demanda, ¿están las redes preparadas para tantos excedentes de energía que puedan salir de las casas y empresas en determinados momentos? Hemos experimentado casos de sobretensiones en alguna instalación que otra por eso. Yo creo que esta la has contestado mejor tú antes. O sea, no estamos preparados todavía, por eso hace falta que haya una gestión. Entonces, cuando hay mucha producción de solar, excedentes no. Entonces, tiene que haber algo que implique desde me lo quedo yo hasta se lo paso al de al lado con el peer-to-peer que decías. Entonces, bueno. Corto, o lo corto, ¿no? O sea, yo veo Sí, un sí, sí. futuro Con en un el tiro, pero que, porque no. sí, de forma en microredes, incluso el propio operador de la red, es que esto va a tener que ocurrir tarde o temprano. Sea capaz de decir, oye, este inversor, y te mando una notificación al móvil vía lo que sea, vía SMS, te voy a pagar el inversor, o sea, te va a cortar la producción, porque es que hay una sobretensión, no lo estás consumiendo, no lo estás almacenando, lo estás vertiendo, y la red no se lo puede permitir. O sea, para mí esto, no sé si llegaremos a verlo, ¿eh? Pero al ritmo que vamos es muy probable porque la potencia renovable crece mucho más rápido que lo que se renueva la infraestructura y se genera nueva potencia disponible, ¿vale? Sí, sí. Hombre, la Pero bueno, gracia es que no haya que renovar tanta infraestructura, que es un dineral, porque somos no, capaces de antes gestionar mejor la energía gracias al software. Yo creo que esa es la apuesta que hay que hacer. Si no, nos vamos a arruinar. eso es. Hombre, yo quiero pensar que a nivel, pues ya de gobierno, antes de invertir ese dinero en reconstruir la infraestructura, que se invierta en ayudas para instalar almacenamiento, que es claramente una de las, o electrificar, ¿no? Los consumos, pues quitar calderas de edificios plurifamiliares y poner aerotermias, ¿no? Y Sí. jugar con eso. Pero claro, es que esto es un esfuerzo titánico y además conlleva que gente se ponga de acuerdo, cosa que en Pero España ya bueno, sabemos que nos las cuesta un poco. líneas europeas, o sea, yo no sé hace cuánto leí esto, hace yo creo que a finales del año pasado. Justo eso que has dicho de, oye, ya no más calderas de gas, sino que empezamos a electrificar y demás, se empiezan a leer ya borradores de que va a tener que ser así. Entonces, hay que poner a la gente de acuerdo, pero yo sí que creo que se está viendo ya y cada vez más va a haber una electrificación de los hogares imparable. Sí, total. Ujú. Bueno, pues oye, con esta última sobre el futuro de la transición energética, ¿no? Nos ha quedado muy redondo. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias, Beltrán, Y Pablo, por dedicarnos un ratín. Además, supongo que ahora, después de la ronda, pues con mucho ajetreo, oye, ¿qué hacemos, no? Con el millón. Nada, es broma. Muchas producto, gracias. producto. Enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por la labor. Como nosotros en Santropy, yo creo que compartís una misión que es contribuir a la transición energética para pues, luchar un poco contra ese cambio climático en la medida de que nosotros sabemos, que es construir tecnología. A todos los que habéis asistido, muchísimas gracias por dedicarnos también un rato, por participar, por dedicaros a conocernos un poco mejor, a mí, a Beltrán, a nuestros proyectos. Y bueno, yo creo que nos vemos todos en Genera. Seguramente el que esté por ahí todavía conectado, que levante la manita si va a estar en Genera. Nosotros tendremos stand. No sé al final, Beltrán, si vosotros vais a tener stand o no, pero bueno, tenéis un huequito Estaremos reservado en el nuestro si queréis, ¿eh? bien.
estaremos por ahí, os pasaremos a visitar. Mil gracias a ti, Pablo, que vamos, o sea, tú en lo personal y profesional eres un crack y tenéis una empresa muy, muy chula también. Gracias, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vale? Vale, chicos, pues nada, que tengáis muy buena tarde y nos vemos la semana que viene todos. Muchas gracias. Un Chao. abrazo. Hasta luego.